Para dictar la conferencia magistral que enmarque los encuentros empresariales 2014, hemos invitado al maestro José Luis Córdoba Soto, a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana y de quien me permito leer algunos datos curriculares. El maestro José Luis Córdoba Soto es licenciado en Filosofía por la Universidad La Salle, de donde se tituló con mención honorífica. Cuenta con la especialidad en Orientación Familiar por la Universidad Panamericana, diplomado en Psicoanálisis por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Astronomía, maestría en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestría en Humanidades por la Universidad del Tepeyac. Cuenta también con estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra en España, la Universidad Regina Apostolorum de Roma en Italia y en la Universidad Anáhuac. Es coautor del libro Ética y Bioética, un reto del tercer milenio, editado por la UNAM UP. Autor del libro De Eros a Sofía, por la editorial Grope. Ha sido director académico del Liceo Ibérico-Americano, SC, catedrático de licenciatura y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad La Salle, en las materias de Ética, Didáctica y Ética y Educación. Catedrático de Epistemología y Ética en el posgrado de la Universidad La Salle de Ciudad Nezahualcóyotl y La Salle Cuernavaca. Ha dictado también varias conferencias en diversas universidades del país. Además, hay que mencionar el currículum deportivo de nuestro conferencista, quien además es maratonista, duatleta y triatleta, participando en 17 maratones, entre ellos los maratones de Nueva York, Chicago, París, Roma, San Francisco, Ciudad de México, entre otros. Además de ser seleccionado nacional en diversos campeonatos mundiales de ciclismo y de duatlón en Washington, Pensilvania, Concord, en Edimburgo y Gijón, en España. A continuación, le cedo la palabra al maestro Córdoba Soto para escuchar la conferencia titulada La generación del desencanto frente al saber del siglo XXI, y nuevamente le agradezco que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días. Agradezco la invitación del ingeniero Edmundo Barrera y de su grupo directivo a este importante evento, y un placer estar aquí en casa, en la universidad. Yo me suelo preguntar, como filósofo que soy y como amante de la ciencia que he sido los últimos 15 años, ¿por qué tantos científicos no trabajan y no tienen una mentalidad científica a la hora de convivir? Es decir, tantos científicos se la pasan repitiendo lo que ya saben, y tantos humanistas se la pasan con sus libros. Estudian humanidades para pasarse la vida en libros. Y yo no me explico por qué en las escuelas nos enseñan tantas cosas y no nos enseñan nunca de dónde se sacan fuerzas para enterrar a un abuelo, por ejemplo. ¿Cuándo se aprende a perder a un ser querido? ¿Quién fue el maestro que me enseñó cómo se despide para siempre a un padre? Nos enseñan muchos años fórmulas, idiomas y cosas interesantes, pero no nos enseñan cómo se conquista una mujer, cómo se respeta a un hombre y, más aún, cómo se forma un hijo. Algunas veces me pregunto por qué nosotros solemos amar aprender cuando tenemos 5 años y a los 15 aborrecemos la escuela. Esta generación, dicen algunos psicólogos y sociólogos europeos, parece ser una generación desencantada, es decir, una generación que esperaba más. Esperaba mucho más de lo que les estamos dando como mundo adulto. Una generación que esperaba mejores adultos, mejores referentes. Una generación que tiene pocos hábitos intelectuales y que se cree muy científica porque aparece y utiliza aparatos tecnológicos que otros han diseñado, inventado y pensado para ellos. Y más aún, una forma simplemente de buscar el consumismo. En el siglo XVII estaba muy de moda en filosofía el pienso, luego existo.
Pienso, luego existo, todo el mundo ha escuchado en la reflexión cartesiana. Dicen algunos que en el siglo XXI más bien habría que pensar, compro, luego existo. Voy a la tienda a comprar un poco de ser. Voy a la tienda a comprar un poco de existencia. Y parece ser que si no compro y no tengo un aparato avanzado, dejo de existir. ¿Por qué tanto erotismo y tan poco amor? ¿Por qué tantos libros y tan pocos lectores? ¿Por qué tantos que enseñan y tan pocos verdaderos maestros? ¿Por qué tantos eruditos y tan pocos sabios? Es cierto, dice un español, es cierto que hoy estamos quitando cosas y hacemos una vida más ligera donde empezamos a quitarle, dice Enrique Rojas, calorías a los dulces. No pasa nada si le quitas azúcar a la Coca-Cola y no pasa nada si quieres cerveza sin alcohol. Pero mi pregunta es, si quieres cerveza sin alcohol, ¿por qué no tomas otra cosa? Cigarros sin nicotina, ¿y por qué no dejas de fumar? Café sin cafeína, ¿y por qué no tomas otra cosa? Hasta ahí no hay gran problema. Pero ¿qué pasa cuando también quieres un abdomen sin abdominales? Ya no es lo mismo. ¿Y qué pasa cuando tienes noticias sin fundamentos? ¿Y qué pasa cuando tienes parejas sin compromiso? ¿Y qué pasa si tienes amor sin romance? Y más aún, alumnos sin ideales. Eso es más triste. Un alumno que a sus veintitantos años ha empezado a envejecer por falta de ideales. O profesionistas sin convicción, o religiosos sin vocación, o profesores sin pasión. Es por eso, dice Barahona, Rosario Barahona dice que vivimos una generación agotada, una generación cansada, un niño quizá de escasos 12 años que aparentemente está cansado todo el tiempo y tiene sueño en la mañana y en la tarde y en la noche. Un niño que ha dejado de jugar y que compra juguetes que juegan con él. Una generación, dice Comte Sponville, en Francia, una generación que esperaba más de su mundo adulto. Eso no está mal, que esperes más. Lo que está muy mal es que no propongas más. Una generación agobiada que va, dice Barahona, de los 15 a los 25 años. Esta generación del gran futuro es una generación que se ha cansado antes de empezar. Una generación agobiada, con prisas y sin rumbo. Una generación que se da por vencida fácilmente, que entre sus frases está, no tiene caso, no va a cambiar, las autoridades no nos van a escuchar. Esta generación de 15 a 25 años es una generación también sumamente enfermiza y estresada, con todos los itis, gastritis, colitis, neuritis, infartos prematuros, presión alta y colesterol a tope. No se sabía de personas con presiones altas hasta después de los 40 o 50. Y hoy tenemos jóvenes apenas de escasos 16 años con graves problemas estomacales de gastritis y neuritis. Es una generación producto de revoluciones de todo tipo, revoluciones sociales, tecnológicas, sexuales, mediáticas, económicas, inclusive globalizadoras, pero siempre son revoluciones de fuera. No forman parte de la revolución del espíritu, que quizás sea la verdadera revolución. Esta generación está dispuesta a hablar de cualquier cosa, protestar por cualquier cosa y defender casi cualquier cosa, pero no a vivir esas convicciones. Protestan, pero no lo viven. Y por supuesto, la generación de los nuevos dioses, que son la delgadez, la juventud, el dinero y la tecnología. Y por lo tanto hay nuevos pecadores, habemos nuevos pecadores, las canas, las arrugas, el sobrepeso y el desfase de la tecnología. Esta generación tan cansada toma la religión, el sexo o los valores como una preferencia, como un gusto, como una especie de pasatiempo en la que cada quien tiene su forma de ser. Nadie bien, nadie mal. Y por supuesto, entre sus prisas y sus compras, tienen mucho tiempo para hablar y pueden pasar hablando horas enteras. Sin embargo, sus pláticas siempre son de alguien que no está presente. Sus pláticas son de un tercero. Es decir, no son de mí o de ti, son alguien que no está con nosotros y por lo tanto hablamos de alguien, no con alguien.
Si esto es así, nos preguntamos, por supuesto, ¿qué hace la ciencia y qué hacen las humanidades en esta era del miedo, del agobio y la prisa? Dice Eduardo Galeano que esta generación tiene miedo de muchas cosas. Y si alguna vez se tenía miedo a la noche, hoy también se tiene miedo al día. Si alguna vez se tenía miedo al hambre, durante siglos se tuvo miedo al hambre, hoy por primera vez se tiene miedo a la comida. Muchos adolescentes del mundo tienen miedo a la comida. Y eso es increíble. Siempre se tuvo miedo a los ladrones. Esta generación también tiene miedo a la policía. Siempre se tuvo miedo a la muerte. Esta generación le tiene miedo a la vida. Y parece que esta generación, entre el cansancio y el agotamiento, es una generación con miedo. La postura, por supuesto, es la evasión, la falta de compromiso. Pero hay razones para no comprometerse. ¿Para qué me comprometo si puede acabar todo tan rápido? ¿Para qué me comprometo si viene alguien y me puede quitar todo? Esta generación de miedo y agotamiento tiene algunos elementos a su favor. Es cierto que estos son males de siempre: ignorancia, violencia y debilidad. Pero por supuesto hay otros males o causas del mal. La primera es la socrática. Sócrates pensaba 470 años antes de Cristo que las personas no eran malas. Cuando conozcas a alguien malo, no es malo, es un ignorante. Si no fuera ignorante, no sería malo. Si él supiera el daño que hace, no lo haría. Por lo tanto, cuando veas a una persona tan mala, decía Sócrates, compadécete de él, porque no es que sea malo, es que no sabe simplemente. A muchos de nosotros quizá no nos convenza la postura socrática. Hay muchas personas muy preparadas y muy malas. Por lo tanto, habría que buscar una segunda razón, que sería la inconsciencia. Esa persona que asalta a mi empleado en un cajero y se lleva toda su quincena, realmente no tiene idea, no tiene conciencia del daño que está haciendo. Lo que no sabe es que la próxima quincena tiene que buscar a un empleado más. El empleado puede ser autosuficiente y el ladrón no. La tercera causa, dicha mucho por Fernando Savater, filósofo español, dice que los malos en realidad no son malos, lo que pasa es que son imbéciles. Y por imbécil, en término latino lo dice muy bien, necesita un apoyo, imbaculum, alguien lo ha escuchado, necesita un soporte. Y por lo tanto, él no puede solo. El imbécil tiene que echarle la culpa a alguien. Y entonces yo no fui. Cuando los niños son pequeños, tienen 6 años, y alguien busca al culpable, el niño se tarda 3 segundos en decir fue él. Cuando el adolescente crece, está dispuesto a soportar un castigo, para no decir que fue su amigo. Cuando crecemos y somos adultos, nos quitamos las culpas. Y entonces tiene todo el mundo la culpa, menos yo. Bueno, nosotros decimos evasivo, Savater es más directo y dice, eres un imbécil, porque no estás enfrentando tus culpas. Tus padres no tienen la culpa, ni la sociedad, ni el imperialismo. Las personas que no saben lo que quieren, o que quieren todo. ¿Y qué quieres? Pues es que quiero todo, todos los aparatos, todos los viajes, o todas las mujeres. Bueno, no es que tengas muchas aspiraciones. Tu síntoma se llama imbecilidad. Palabras de Savater. Otra causa podría ser la idiotez. Esa es más profunda y más filosófica. Esta es aportada por un filósofo griego llamado Heráclito. Heráclito pensaba que las personas idiotas, idion en griego quiere decir cerrado. Por lo tanto, la persona hermética, con falta de apertura, es decir, con falta de mentalidad científica, es un idion, es un cerrado. Es un aislado. Y por supuesto, estanca las sociedades y se estanca él mismo. Debemos de quitar de Grecia, por supuesto, decía Heráclito, a las personas cerradas. O el pedagogo mexicano Vidal Schmil dice que el mal de nuestro tiempo se llama estupidez. Que lo podríamos ligar con una fórmula bastante científica. El científico siempre está pensando en algo nuevo. En cambio, el estúpido siempre está en lo mismo. Hace cosas iguales y quiere que le vaya bien en la vida. Oye, si estás haciendo lo mismo que no te ha dado resultado, te va a pasar lo mismo. Por supuesto, le podemos llamar estupidez. Podríamos decirlo mejor, es una falta de apertura científica. La infelicidad o la división, lo que está dividido está mal, lo que está unido es fuerte. Lo que está unido es fuerte. Familias unidas están fuertes, parejas unidas están fuertes, instituciones unidas están fuertes. Lo dividido siempre es débil. Y por supuesto, cuando alguien hace tanto mal a alguien, en el fondo es porque no es feliz. Era de contradicción
donde vemos más pantallas que ojos, donde tocamos más teclados que piel, donde estamos más al pendiente de un mensaje, en lugar de saludar a mi amigo que pasa a mi lado en los pasillos. Y por supuesto, personas que en lugar de ver el amanecer de la izquierda, están contemplando un mensaje en su nuevo texto. Parece que el hombre es el único ser que no aprende, o por lo menos que no quiere aprender. Esta era de la contradicción, donde tengo todo y no lo aprovecho. Esto en ética se llama negligencia. Negligencia significa tengo todo y no lo valoro. Y por supuesto la era de los contrastes. Era de contrastes. Bellezas mexicanas a la izquierda, bellezas internacionales a la derecha. ¿Por qué digo contrastes? Bueno, pues la foto es bastante significativa. Mientras se observan premios nacionales y premios mundiales, los de la derecha originalmente son, dicen algunos, producto de la aberración, otros dicen producto de una maravilla científica. Originalmente nacieron hombres y ahora permanecen y pertenecen a un concurso de belleza femenina. Maravillas de la ciencia o desviación de ella. Por lo tanto, el problema básico, y concreto el problema, parece ser un encuentro entre una generación desencantada, cansada, agotada, dice Barahona, frente a una generación muy débil, llamada de cristal. La generación de cristal, que va de 5 a 15 años, más la agotada, que va de 15 a 25, tenemos una pareja sensacional. El futuro no es muy halagador. Los de 20 años están cansados y los de 6 años son de cristal. ¿Qué significa una generación de cristal? Es una generación frágil, débil, que no está dispuesta a sufrir. Por supuesto, alguno de ustedes podría pensar, bueno, ¿y no podría darse la misma persona con ambas características? Por supuesto que sí. Y ese es el problema, y esa es una de las razones de esta reflexión. Algunas personas tienen 18 años y tienen las mismas características de la generación desencantada y la generación de cristal. Esta generación de cristal es frágil, delicada, débil, no soporta grandes esfuerzos y todo lo quiere a corto plazo. Por lo tanto, cuando le dicen que una maestría con todo y doctorado dura 6 años más, por supuesto que dice, es demasiado para mí. Yo quiero algo rápido y fácil. Sin embargo, es una generación muy vulnerable. A pesar de ser tan sensible, a pesar de ser tan noble, porque vaya que una persona a los 18 años es noble, es una persona demasiado rompible. Y por lo tanto, en la misma secundaria se están viendo personas con ciertas angustias. Platicando con amigos psicólogos, dicen, es que cada vez llegan a mi consultorio más niños con angustias crónicas. El niño está tan preocupado porque no tiene lo que apenas va a salir. ¿Y cuántos pequeños y cuántos alumnos de secundarias y preparatorias no están pensando en lo que tienen, sino en lo que les falta? No están pensando en la maravilla de tener a su padre y a su madre y a sus maestros, sino están pensando en lo que podrían tener. Y por lo tanto, grave complicación, lo que tienen les parece poca cosa. ¿Por qué? Porque ya podría tener algo que de alguna manera aún no tengo, y eso provoca angustia. Resultado, ausencia de referentes. Alguna vez, los padres eran superhéroes. Hoy, muchos jóvenes han dejado de pensar y creer en ellos. Alguna vez, los religiosos, profesionistas o profesores fueron referentes. Hoy, parece ser que es la era de la falta de referentes, de pocas personas en quien confiar y de un mundo increíblemente comunicado, tan comunicado que estamos totalmente solos. Pregunta, estamos tan comunicados y finalmente a nadie le gusta la soledad. Y cuando tienes un problema serio, cuando tienes un problema de verdad serio, los compañeros brillan por su ausencia. Cuando es un problema de fondo. Y se quedan, me decía un cirujano de alta especialidad, y cuando alguien se accidenta, un joven se accidenta, está la escuela entera aquí, los primeros 3 días. Si ese joven está accidentado más de un mes, no queda nadie. Queda solo su mamá. Y alguno tiene la fortuna de tener un estupendo amigo
que estará siempre a su lado. Alguno. Y por supuesto, esta generación que habla tanto y dice Barahona y piensa poco, algo ha hecho mal, pero compartimos la culpa con el mundo adulto. Ahora no estamos para hablar de culpas, estamos para hablar de propuestas. ¿Cómo pasamos el mundo adulto? Porque ustedes son adultos prácticamente todos, o la mayoría. ¿Cómo pasamos de eso a esto? No me preocupa, se le arregla en un mes. Y cuando sea grande esconderá sus fotografías. Lo que me preocupa es esto. Es un joven de 28 años que es un anciano por dentro. Que es un anciano. Es decir, quiso tanto, vivió tanto, cambió tanto, adelantó tanto a su tiempo, que el futuro no es halagador. Parte de las reflexiones de la adolescencia es que habría que aprender a caminar. La maravilla de saber esperar. Levinas es un filósofo europeo que dice que los seres humanos, a ver qué piensan ustedes, pero todos los seres humanos experimentamos 3 condiciones en la vida. Primera condición, extranjeros. ¿Qué significa la extranjería? Extra quiere decir, por supuesto, fuera. Si alguno de ustedes ha estado en otro país sin hablar el idioma y con poco dinero, se ha sentido extranjero. Es decir, tú no vas ahí. Y no importa tanto qué lejos vayas, cuando regresas a casa dices, hogar, dulce hogar. Es decir, algunas veces te tratan mal fuera. Y cuando te sientes en otro país, te sientes pequeño. Dejemos tus viajes, pero ¿cuántas veces te sientes extranjero en casa? Tan solo porque te gusta la ciencia, ya eres extranjero. Es decir, le dices a tus padres algo que quieres y no te entienden. Le dices a una persona lo que sientes y piensas y no te entiende. Como si fuese otro idioma. Lo malo no es sentirse extranjero en otro lugar, sino sentirse extranjero en casa. Me siento fuera y no voy ahí. Los científicos suelen ser tratados como extranjeros. La viuda que pierde su gran amor. ¿Te imaginas una mujer que 40 años de convivir con su gran amor lo pierde? Dicen algunos psicólogos que es el dolor más grande que siente la mente. Siente como cuando tenías 16 y te rompieron el corazón por primera vez, pero elevado a la 4ª potencia, perder al compañero de tu vida. Por eso muchos ancianos y ancianas se mueren poco tiempo después. No soportan esa pérdida. Dejemos a la viuda. Pero ¿qué pasa cuando tú a los 22 años tienes esa fractura? La traición de un amigo, por ejemplo. La pérdida de un socio. La lejanía de un hermano. El cerebro sufre igual. Y eso se llama, precisamente según Levinas, la experiencia de viudez. La tercera y última experiencia se llama orfandad. Es muy doloroso ver a un pequeño que pierde a sus padres, que en un fin de semana se queda sin protección. Mientras que los soberbios pierden el piso, los huérfanos pierden el techo. Y uno se siente diminuto. Independientemente del huérfano real, ¿cuántas veces nosotros tenemos la experiencia de orfandad? Es decir, nos sentimos pequeños porque nuestro jefe, nuestro guía, nuestro techo se va. Y entonces tenemos experiencias de pequeñez. ¿Por qué cito a Levinas? Porque solamente experimentando la pequeñez puede uno entender la sencillez. Solo cuando te sientes pequeño empiezas a ser grande. Y eso se llama provocar un insight. ¿Qué significa un insight? El filósofo canadiense Bernard Lonergan pensó en el siglo XX que las personas provocamos detonaciones porque nos damos cuenta de cosas. La primera vez que compras unas llantas, dejas de derrapar la llanta, estoy seguro. La primera vez que tú las pagas. Y entonces dices, 10,000 pesos, pues eso cuestan. Lo que pasa es que otras las había pagado mi padre. Si presto el coche y veo a mi compañero derrapar llantas, yo lo regaño, porque yo las pago. Entendí. Lo que me dijo mi padre en 10 años, lo entendí en 10 minutos. Y eso se llama insight. Eso lo dijo en 1980. Hoy se sabe por pruebas de laboratorio con tomografía axial computarizada que cuando las personas entienden cosas, se ilumina su parte lateral. Es decir, se enciende en una tomografía el lóbulo temporal. El lóbulo temporal en la parte alta. Cuando dicen las personas, ya entendí. Mi pregunta es,
con Lonergan, porque siempre entendemos a la mala, porque siempre entendemos cuando la oportunidad ha pasado. Me brindan la mano y yo no la acepto. Hasta que ya no hay una mano que me atienda, entonces yo busco las manos. Insight, comprender el sentido de las cosas a tiempo. Por supuesto, tenemos el de Newton, tenemos el de Diógenes, tenemos el de Arquímedes y una gran cantidad de revelaciones científicas. Newton no pensó en la ley de la gravitación porque le cayó la manzana. Pensó porque llevaba años enteros reflexionando sobre el cosmos, sobre este cosmos tan extraño, tan complicado y tan mágico. Yo suelo pensar, compartía con los profesores hace un tiempo, yo suelo pensar que las mentes importantes lo que hacen es acercar el cosmos. Admiro mucho a los científicos y tengo muchos amigos científicos porque lo que hacen es aproximar la maravilla de la naturaleza, la descifran, la explican. Y de un cielo como este cualquiera, hacen algo mucho mejor. Hacen algo más lúcido. Las mentes científicas son mentes lúcidas, mentes clarificadoras de la naturaleza. Solamente veía un cielo, me decía mi profesora de astronomía en la UNAM, y los astrónomos tenemos esa maravilla, esa cualidad de que lo que está ahí siempre, lo único que hacemos es acercarlo. Y mientras vemos a Betelgeuse arriba, o la maravilla de Rigel del lado derecho abajo, y por supuesto el cinturón de Orión con estrellas que son Alnitak, Alnilam y Mintaka. Son estrellas realmente grandes. Lo que quiero es comentarte la nebulosa de Orión, que está justo en la parte de abajo. La nebulosa de Orión, que está debajo de las 3 estrellas, para mi gusto son personas que iluminan nuestras vidas. Pueden ser grandes maestros. En mi caso también fue un gran amigo, un compañero que quizá él no lo sabía, pero se convirtió en mi maestro. ¿Qué tiene que ver esto con la nebulosa? Esa nebulosa se llama M42 y se llama nebulosa de Orión. Si hacemos un zoom con ayuda de mi maestra de astronomía, esto sería M42. ¿Cómo hay amigos que te iluminan la vida? ¿Cómo hay amigos que te dicen cosas que no te gustan, pero te prenden el cerebro? Ese es un amigo, aquel que te hace ver lo que no te gusta, pero para tu bien. M42 significa, para quien sabe un poco de estrellas, una nebulosa es un lugar donde sale la luz, es decir, donde se fabrican estrellas. Y por lo tanto, esta maravilla que es M42 son personas, para mi gusto, que nos hacen ver con más claridad la belleza de la vida. Pero en filosofía, igual que en ciencia, también conozco grandes egos, personas que solo viven para sí mismas, personas que brillan mucho pero alumbran poco. En las humanidades se da mucho, y en ciencia he conocido varios, personas que piensan que no están a la altura de los demás, que están mucho más allá. En filosofía, ese es un problema de ego. Mientras vemos una supernova, es decir, una supernova es nada menos que una muerte de una estrella. Eso, aunque se ve muy bello, es la mortaja estelar. No te vaya a pasar que vivas de tus glorias pasadas. No te vaya a pasar que te dé la infección del egoísmo y te sientas más que los demás. Los grandes científicos tienen una mente sencilla, una mente humilde, a pesar de sus logros. Por lo tanto, si he mencionado 3 nombres y 3 problemas, ignorancia, violencia y debilidad, ahora menciono los 3 antídotos o las 3 soluciones. Primera solución, logos. En griego significa pensamiento, pero también significa palabra. La Biblia dice, en el principio era el logos. Para los griegos, logo es pensamiento. Qué maravilla cuando conoces a una persona, te enamoras de ella y cada que la conoces te fascina más. Decimos en ética, en erótica, decimos que cuando te enamoras, una persona llena tu firmamento. Una persona se vuelve todo para ti. Qué maravilla cuando conoces a esa persona y sus ojos, que eran tan bellos, te parecen poca cosa cuando conoces su mente. Qué maravilla cuando descubres a una persona por dentro. Es decir, qué maravilla cuando conozco tu pensamiento y es más fascinante que tu físico. Eso es compartir el logos. Compartir lo que yo pienso del mundo. Compartir lo que yo pienso del mundo. Yo quisiera que tú me explicaras y me compartieras tu mundo. ¿Saben cómo se llama eso?
Eso se llama diálogo. Los diálogos no son interrogatorios. Los diálogos son la manera en que compartimos el mundo. Y por supuesto, ante la ignorancia, antídoto, el diálogo. Segundo antídoto, dicen que esta generación ya no sabe callar. Por supuesto que sí, el silencio es el gran amigo de la sabiduría. Segunda solución, ante la violencia, eros. Yo no pienso personalmente que esto no sea un mundo violento. Yo no pienso que sea un mundo violento. Y lo afirmo categóricamente. Lo he revisado con cifras nacionales e internacionales. Hay violencia en este mundo, pero no es un mundo violento. Hay más situaciones de paz que en cualquier época de la historia. Y si no me creen, podemos hacer un análisis histórico. Nunca ha habido tantas opciones de paz. Claro, me puedes decir cifras de muertos, pero yo te podría traer cifras de cualquier época. Y es la época más pacífica que se ha vivido en la historia. Si dice así, dice Punset, parece que las cosas van para bien. Lo que pasa es que solamente vemos fotografías en lugar de ver el panorama. ¿Qué significa eros verdadero? Significa tener pasión por la vida y compartirlo con otra persona. Eso es eros verdadero. ¿Qué significa? No es el tema de esta plática, pero ¿qué significa recibir un gran amor? ¿Qué significa lograr el gran amor? Decía yo al principio que nos enseñan muchas cosas en la vida y en la escuela, pero pocas veces nos enseñan a amar. ¿Qué tienes que hacer para recibir el gran amor? Una respuesta provisional es que no tienes que hacer nada, porque el amor es un regalo. Uno de los niveles más grandes del amor se llama incondicionalidad. La persona que te va a amar no te va a hacer exámenes. Tercera solución, ante debilidad, arete. Arete significa excelencia. Excelencia. La mente científica siempre está en busca de la excelencia, pero por algo que vale la pena. Dicen que esta generación no sabe esperar. Posiblemente tengan razón los sociólogos. Sin embargo, cuando a una persona de esta generación agotada y de cristal se le muestra algo que vale, por supuesto que está lista para esperar. La gran maravilla de la virtud significa tener la paciencia por algo que vale la pena. Y por supuesto, pensamos en esta universidad que no podemos hacerlo solos. Koinonía para los griegos significaba unidad. Y como hemos dicho ya, lo que está unido es fuerte. Finalmente, el resultado será forjar el carácter. Cuando una persona deja que la pisen, le falta carácter. Pero cuando una persona pisa a otro, también le falta carácter. Las personas explosivas no tienen un carácter fuerte, tienen un carácter débil. Y por eso explotan. No pueden ni con ellos mismos. Por supuesto, la grandeza de la educación y la valentía resulta en el carácter. Mientras tenemos a la izquierda el más grande deportista de la historia mexicana. No existe otro deportista a nivel curricular, no existe con logros más grandes que este. Por supuesto, mientras vemos allá a Jessica Cox, una de las pocas o la única mujer que puede pilotear aviones y no tiene brazos. Como ven, está manejando con su pie. Y además tiene una carrera y además es conferencista. Y no está diciendo no se puede. Este hombre, ¿alguien sabe quién es? Es el deportista más grande de la historia mexicana. Y solamente tiene un pequeño gimnasio en la Magdalena Mixhuca, con un pequeño título que dice Gimnasio Saúl Mendoza. Saúl Mendoza tiene 200 victorias internacionales, es campeón olímpico, mundial, panamericano, centroamericano, ha roto todos los récords. En todos los países donde se ha parado ha ganado. Solamente que estando en una silla de ruedas, por supuesto, no es tan conocido. Hemos visto la prueba. Estas personas han podido con todo lo que se pone en contra. Saúl Mendoza decía en una entrevista que él cuando empezó, y si conocen la Magdalena Mixhuca, hay un túnel que pasa a la pista, en ese túnel se amarraba una llanta ponchada, un mecate en el abdomen, y todas las mañanas de 5 a 6 de la mañana subía a la rampa con la llanta amarrada a su vientre para hacer brazo. Cuando obtuvo el primer campeonato mundial, por supuesto, lo vieron y empezaron a apoyarle. Pero primero tuvo que ser campeón mundial. Estas personas brillan.
y alumbran también. No son egos, son nebulosas. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Voy a la segunda parte de la conferencia. Lo que hay que hacer es, para empezar, conservar las utopías. Yo pienso personalmente que una universidad es el lugar donde se gestan los sueños. La universidad es el lugar de los sueños. Y si alguien te dice que eres un soñador y que esa es una utopía, vas por buen camino, porque para eso es la universidad, para aprender a soñar y después te enteras que hay que empezar a concretar. Pero también en la universidad se aprende a rendir cuentas de manera racional. Siempre hay que rendir cuentas a tu padre, a tu jefe, al casero o a Hacienda, pero siempre rindes cuentas. Y por lo tanto, la universidad es el centro donde se hacen preguntas inteligentes. Se recuerdan los fines y se aprende a pensar. Créanme, jóvenes, que la universidad es la aristocracia del pensamiento. Somos aristócratas del pensamiento y somos personas que buscan una autoridad moral. Si conservamos las utopías, aunque tu mundo sea de cristal, no importa, puedes hacer vitrales. Con cosas frágiles se pueden hacer cosas fuertes. O como dice el hermano Pedro, y se repite también en La Salle, que somos gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, trabajando por cosas pequeñas y haciendo detalles pequeños, pero para construir algo grande. Y esto es cierto. Por más que tengamos elementos débiles, podemos hacer cosas maravillosas. ¿Qué es lo que hay que hacer en concreto? Lo que hay que hacer, y esto lo dice Joel Barker, es revisar lo que tienes. Si no lo revisas, va a dejar de valer. Eso le pasó a Motorola por no estar al pendiente y vino Nokia y le quitó todo. Paradigma es un modelo que te ayuda provisionalmente. Un modelo que te ayuda provisionalmente. Hay que revisarlo porque dan seguridad, pero también provocan parálisis paradigmática, dice Joel Barker. Y entonces lo que tanto éxito te dio se convierte en la razón de tu fracaso. Eso también le pasó a Rolex en relación a Casio. Y por supuesto le pasó a General Motors en relación a Toyota. Parece que tiene que venir alguien de fuera para que me diga que estoy mal. Parece que tiene que venir una persona de fuera para decirme que yo estoy mal. Cuando una persona de fuera viene y me dice, una profesora de Francia me dice, ¡qué maravilla México! ¿Segura que qué maravilla? ¡Qué maravilla México! Puedes platicar con los jóvenes casi siempre. Y cuando le dice a un joven, te veo en 10 minutos, el joven va a verte 10 minutos. Y te abordan en los pasillos, y te preguntan cosas, y te cuentan su vida, muchos de ellos. En Europa no es así. En Europa cada quien está por su lado. ¿Por qué tenemos que ser los extranjeros, me dijo ella, los que les digan a ustedes que viven en un país fascinante? Todos se creyeron ya que vivimos en un mundo violento y no es así. Vivimos en un mundo en un país con personas que valen mucho. Ahorita doy algunos ejemplos. Lo que pasa es que las bombas hacen más ruido que las caricias, dice Cabral. Hay muchas más personas buenas trabajando en México, aunque los malos se notan más. No viven en un mundo ni en un país violento. Viven en un país, en un gran país, donde algunas personas, por cierto, pocas, son violentas y por lo tanto se notan mucho. Lo que hay que hacer es entonces revisar los paradigmas y tener una mente humanista y una mente científica. Las palabras son de Octavio Paz. ¿Por qué los científicos no se ponen a estudiar humanidades? ¿Por qué las humanidades no se interesan más por la ciencia? Dice Octavio Paz. Los científicos serían más grandes. Sí es cierto que te faltan muchas cosas, pero valora las que tienes. Sí es cierto que te pasan cosas malas, pero a nadie le gustan las víctimas. Sí es cierto que hay cosas que hay que hacer, pero no endoses facturas. ¿No les ha pasado que en la esquina o en la puerta de su casa hay un coche estacionado tapando su entrada? Estás pagando lo que hizo otro. Y eso no es justo. No es justo que pagas lo que hace otro mal. No endoses facturas a otra persona. Es decir, si no es justo que tú pagues lo que otro hizo mal, tú aprende a no endosar facturas a otro de lo mal que haces. Y por supuesto, ten la valentía de luchar por lo que vale. Una persona valiente no es la que no tiene miedo. Una persona valiente es la que tiene miedo y enfrenta por algo que vale la pena, especialmente beneficiando a otro.
entonces es una persona valiente. Un humanista tiene estas características y por lo tanto es una persona generosa. ¿Saben qué significa generosidad? Significa darle algo a alguien que a ti no te sobra, pero a él le falta para su bien. No dar tus excesos, sino dar algo que a ti no te sobra, pero a otro le falta para su bien. Comparemos la mente humanista con la mente científica. La mente científica es una mente irreverente, es una mente que cuestiona al profesor, como Descartes. Tiró sus libros después de terminar de estudiar y después inventó la geometría analítica. Cuestiona, a veces hasta derrumba, pero se cuestiona más a sí mismo. Sean exigentes, sean muy exigentes, pero primero séanlo con ustedes. Y entonces tendrán una mente realmente científica. Cuestionarse a sí mismo, pensar por sí mismo y probar ideas. Qué maravilla cuando el científico se equivoca y reconoce su error. Por supuesto, cuando se reconocen los errores, se empieza a pensar en grande. Otro físico llamado Pascal. Sé tanto, decía Pascal, y me siento tan poca cosa. Cuando le preguntaban a Bernardo, y esto lo digo porque Newton lo decía, le preguntaban a San Bernardo en la Edad Media, oye, ¿cómo sabes tanto? ¿Cómo sabes tanto de tantas cosas? Bernardo dijo, pues realmente yo no sé mucho, pero estoy parado sobre otros que saben más que yo. La frase la tomó Newton. Soy como un enano, dijo Bernardo. Soy como un enano, pero estoy subido en hombros de gigantes. Esa frase fascinó a Newton. Y cuando le dijeron señor Newton, ¿cómo es posible que descifró el universo? Newton, citando a Bernardo, dijo, pues no sé tanto, pero estoy sentado en hombros de gigantes. Estoy sentado en Kepler, en Galileo, en Copérnico. Y por eso puedo ver más allá. Los científicos hacen eso, se suben a hombros de gigantes. Uno de los últimos libros de Stephen Hawking se llama así, A hombros de gigantes. Y hace referencia precisamente a Newton, que hace referencia a su vez a Bernardo. Me decía una alumna, precisamente, de la Facultad de Ingeniería hace algunos años, cuando le platiqué de que Finlandia era un país sensacional. Me dijo que quería estudiar allá y se fue a estudiar a Finlandia. Y dijo, bueno, si es el país número 1 del mundo, pues quiero conocerlo. Estudió allá, pudo cursar algunas materias allá, y cuando regresó, por supuesto, la estaba esperando, y me dijo, ya, tengo la información. Nos pusimos a investigar, primero las cuestiones de las materias, los viajes, etc. Y cuando regresó, la invité a dar una conferencia. Y esta conferencia la dio en Humanidades, en Maestría. ¿Por qué? Porque estábamos analizando los procesos educativos en Finlandia. ¿Por qué Finlandia tiene el número 1 del mundo? Las razones son muchas. Pero cuando ella nos dijo, los alumnos de maestría se quedaron sorprendidos. Mi nivel de inglés es excelente. Mi nivel de matemáticas, como el de cualquiera. Sí, había unos japoneses por ahí que nos ganaban, pero no era diferente. Mi nivel, el que quiera, mi nivel de expresión era mejor que muchos. Cuando nos pasaban a exponer, mi nivel era casi el que me dieron aquí, casi como el de cualquiera del mundo. En otras palabras, era un alumno promedio arriba. Y entonces, ¿por qué estamos en el lugar 48? Y Finlandia el 1, ahora está en el 3, abajo de Corea del Sur y Shanghái. Su respuesta fue muy interesante y las educadoras se quedaron calladas varios minutos. Nos llevan años, profesor, nos llevan, porque cuando alguien se equivoca, las burlas no existen. Cuando alguien no entiende, hay 4 compañeros dispuestos a apoyarle. El fracaso de uno es el fracaso de todos. El fracaso de uno es el fracaso de todos. Y eso lo aprenden a los 7 años. Nunca, en 6 meses que estuve allá, nunca escuché a un alumno burlarse de otro. Nunca. Profesores, alumnos y demás, tanto avanzados como intermedios y principiantes, están listos para apoyarse. Y en eso, me dijo, creo que sí nos llevan mucho tiempo. Esta foto le dio la vuelta al mundo. Estábamos tan entretenidos en nuestros problemas del sismo del 85 que no pusimos mucha atención.
Su nombre, precisamente, ahí está, Omaira. ¿Por qué cito a Omaira ahora? Primero porque se va ya a celebrar el aniversario de que esto pasó. Y mientras México estaba reponiéndose del sismo y de los desastres del 85, en Colombia hubo una explosión de un volcán. Acabó con toda la ciudad. Y una vez que acabó con toda la ciudad, alguno que otro sobreviviente de esta ciudad, y Omaira, una pequeña de 13 años, quedó sepultada hasta el cuello. Y entonces se dio un dilema impresionantemente trágico. No podían sacarle de ahí porque estaba toda llena de escombros, sus familiares están debajo de ella, no lo podían sacar. La única solución era, una, amputarle las piernas, no tenían cirujanos avanzados para ello, es un pueblo. Y la otra es ir por una bomba para sacar el agua, sacar las cosas que están abajo y con elementos de construcción, pues sacarla toda. Para que esa bomba llegara pasarían 3 días, para lo cual no daba tiempo de sobrevivir. Es curioso, pero primero llegaron los camarógrafos antes de los científicos y, por supuesto, de la medicina avanzada. Y por lo tanto se dio algo muy dramático en aquella ocasión. Una entrevista a un adolescente que se está muriendo y que sabe que no tiene solución. No tiene solución y sabe que va a morir, Omaira Sánchez. Y entonces las cámaras se acercan a decirle, Omaira, ¿quieres algo? ¿Quieres decir algo? Y entonces ella dijo 2 cosas, solo 2 cosas. Dijo aquella ocasión, es una lástima que a mis 13 años tenga que morir, lo sabía. Es una lástima que no me pueda despedir de mi madre. Esa es una lástima. La otra lástima es que tenía examen y no voy a llegar. Tenía clase hoy, tenía examen de matemáticas y no voy a poderlo hacer. Eso realmente me duele eso. Después de estas palabras, al poco tiempo de una gangrena gaseosa y masiva, soportó 3 días así. Y ante las cámaras y ante el asombro del mundo, de pensar que llega un camarógrafo y no llegan recursos médicos internacionales, Omaira murió. Hoy hay un pequeño altar en su nombre y se le dice a los niños colombianos, en recuerdo de Omaira, no podrías apreciar tener una escuela, no podrías apreciar tener profesores que te quieren enseñar. Las personas valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Conclusiones. Este es el erudito Edgar Morán. Y digo erudito porque tiene 5 disciplinas diferentes de control. Es decir, él sabe de muchas cosas. Una solución en la mentalidad contemporánea, y es una mentalidad que ustedes deben tener, es la complejidad. ¿Qué significa complejidad? Significa que eres ingeniero, pero también sabes de psicología. Que eres ingeniero, pero eres una persona sumamente humana. Es decir, que sabe de valentía, que sabe de perdón y que sabe de persistir. Los 7 saberes son la corriente educativa quizá con más vigencia ahora en los países avanzados. La persona no basta que domine un área, tiene que dominar varias áreas. Y por lo tanto serás experto en números con conocimientos de otra dimensión. Y eso se llama en nuestros días el pensamiento complejo. Qué maravilla que un matemático sepa de psicoanálisis. Qué maravilla que un profesor de matemáticas también pueda dar clases de geografía. Y esta persona se llama Eduardo Punset. Es el principal divulgador de la ciencia en toda España. Da clases, de hecho, da conferencias de ciencia. Y entonces explica cómo se hacen los encuentros en un enamoramiento, qué pasa en el cerebro. Calcula las reacciones de vasopresina, oxitocina y dopamina que ocurren en el cerebro. ¿Y por qué nos sentimos tan atraídos con otras personas? Lo que ha hecho Punset es un análisis neurofisiológico de las relaciones amorosas. Sin embargo, aunque él es totalmente dedicado a la ciencia en los últimos años, su formación es humanista. Es un abogado dedicado a la neurociencia. Qué maravilla que una persona que sabe de informática
pudiera saber también sobre los problemas de las personas. A estos dos personajes tan importantes de pensamiento complejo, se les llama las mentes luminosas. Las mentes luminosas, porque se dedican a alumbrar la vida de otros. Y por supuesto, hay muchas razones, muchísimas razones para un optimismo. Me he puesto a revisar estadísticas después de escuchar a Punset y tiene razón. Tiene razón que las personas ahora no solamente vivimos más, sino tenemos expectativas de arreglar muchos de los problemas emocionales de nuestro tiempo. Y por lo tanto, si en Roma moría la tercera parte de la población, en el siglo XX, la Segunda Gran Guerra mató al 3% de la población. 30% murió en Roma, 3% murieron en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fueron 60 millones de muertos. Comparando con el siglo XXI, estamos mucho mejor. Esta juventud desencantada piensa que el mundo está peor, y parte es nuestra culpa. Parte es nuestra culpa porque les hemos dicho que todo está mal, que hay crisis desde que nacieron, que los políticos son corruptos y que esta tierra se va a incendiar por falta de agua y calentamiento global. Es cierto que hay algunos problemas, pero científica, tecnológica y políticamente estamos mejor. Es decir, tenemos mucho más opciones, más recursos y más libertad de expresión. Yo le preguntaba a un experto en tecnología, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los recursos naturales? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Me dijo con su cara muy serena, no te preocupes. ¿Por qué? No te preocupes porque se va a acabar. Y entonces el ser humano sí ha encontrado otras opciones. En 30 años estaremos, por supuesto, 40 años, estaremos trabajando con otras energías, gracias a las personas que piensan, gracias a las personas de ciencia. No va a pasar gran cosa. Y por supuesto, hay una gran cantidad de científicos humanistas que descifran el mundo, como Steven Pinker, como Miguel Alcubierre, como Amartya Sen. Amartya Sen es Premio Nobel de Economía. Bueno, ya tenemos al nuevo Premio Nobel de Economía. Pero Amartya Sen es un premio de economía que dice que los países pobres, y esto va para que lo pensemos, los países pobres no es por causa de los países ricos. Los países pobres es porque en el fondo, y de alguna manera, internamente, desean ser pobres. O por lo menos no han hecho lo suficiente para salir de ahí. Pero es más cómodo para un país pobre decir que es por culpa de un país rico. Así como algunos alumnos que piensan que sus desgracias son por culpa de un mal profesor, cuando su poco rendimiento es por culpa de sí mismo. Y mientras tengo ahí la foto de Alcubierre. Personas que han escuchado a Alcubierre, levanten la mano. ¿Alguien que ha escuchado a Alcubierre? ¿Una persona? 2 personas, muy bien. Alcubierre, él estudió la licenciatura en física en la UNAM. Después hizo su posgrado en Gales. Después terminó su doctorado y en Alemania lo conocen muy bien. Ha hecho unos modelos matemáticos para demostrar que se podría viajar más arriba de la velocidad de la luz sin violar el principio de Einstein. Por supuesto, en Alemania inmediatamente dijeron, a ver, ¿cómo está eso? Por supuesto, te imaginas cuántas invitaciones del mundo tiene Miguel Alcubierre para diseñar, para promover y para explicar lo que ahora se llama modelo Alcubierre. Nació en México, Distrito Federal, y es el director del Departamento de Investigaciones Nucleares en la UNAM. El mundo está lleno de mentes luminosas. Esta universidad tiene grandes profesores, tiene grandes oportunidades, pero tenemos un problema: el tiempo. Un gran problema. El tiempo no va a esperar. El tiempo, dice Quijote a Sancho, devora todas las cosas. Y cuando menos lo veas, la oportunidad se fue para siempre. Solo los inteligentes aprovechan las oportunidades a tiempo, porque algunas cosas, se los digo convencido, vendrán solo una vez en la vida, solo una vez. Algunas veces nuestros padres no estarán para apoyarnos. Si hoy tenemos la posibilidad de aprender ciencias, de recibir un trato humano y de prepararnos en verdaderos valores, entonces habría que aprender a aprovecharlos. Quisiera concluir con algunas frases muy sencillas. La primera de ellas:
Hay muchas cosas que odias, hay muchas cosas que no soportas, hay muchas cosas que detestas. No te conviertas en lo que tanto odias, sin darte cuenta. De repente pasa el tiempo y lo que tanto criticabas, ahora lo haces tú. Tanto criticabas a tu padre y no le llegas ni a la cintura. Tanto hablabas mal de tus profesores y no les llegan ni a los talones. Sé irreverente, pero propone algo mejor de lo que hay. No te conviertas en lo que tanto odias. Si aprendes a dialogar, seguramente será la penicilina de la soledad de un mundo tan extraño. No hay boletas de calificaciones para cómo es uno de amigo o de hermano. Sin embargo, aunque no se pongan en las paredes, iluminan la vida de las personas. Cierro. Dice Juliana González, exdirectora de la Facultad de Filosofía, que un joven maduro es un joven inteligente. Y que un joven inteligente ha aprendido fundamentalmente dos cosas. Uno, a ser agradecido con lo que ha recibido. Y dos, aprende a tomar su vida en sus manos. Su vida en sus manos. Cuando un joven toma su vida en sus manos, dice González, el mundo le queda chico. Desgraciadamente en México, piensa ella, las personas no creemos que podemos destacar tanto. No sean parte de la generación aburrida, en donde todo lo interesante está de fuera. No me tienen que divertir. La generación aburrida es una generación poco pensante. No sean parte de esta generación que ha dejado de pensar. ¿Cuál es el problema de dejar de pensar? Uno muy simple. Cuando dejas de pensar, alguien lo hará por ti. Cuando dejas de pensar, alguien pensará por ti. Y ese es el principio de la manipulación. La innovación y la ciencia no tienen que ver con experimentos sorprendentes, sino con la maravilla de ver la misma vida de otra manera. Me preocupan los ancianos, la gente abandonada. Alguna vez los ancianos fueron el centro de una reunión. Hoy los ancianos están olvidados en las casas, en un cuarto donde no se les quiere atender. Me preocupan mucho los ancianos y me he dedicado a analizar este problema con mis alumnos. Pero más me preocupa por ahora la gente que no llega a los 30 y ha perdido los ideales. Una ancianidad prematura que empieza a los 25 años, donde la gente deja de soñar. Que no les vaya a dar esta vejez prematura en la que se mueren los sueños y en la que se asesina el amor. Si podemos unir ciencia y humanidades, quizá estemos listos, verdaderamente listos, para servir a otro ser humano. Lo dijo muy bien Aristóteles, las personas felices, en el fondo, y a fin de cuentas, las personas felices son personas inteligentes. Muchas gracias.